Buenas noches a los presentes. Sean bienvenidos a este evento realizado por los integrantes del Grupo 8 de la sección H de la carrera Médico y Cirujano del Centro Universitario de Occidente, titulado Foro Virtual Enfermedad de Parkinson. Damos la bienvenida a los compañeros Norma Francisca Cifuentes Cajas, Rudy Aldair Baten Girón, Edilza Mayeli Ramos Pérez, Cindy Noemí Loay Esralda, Daniel Elías Chach López y Diego Alejandro Juan Velázquez, su servidor, quienes desarrollarán la información de este tema partiendo de los aspectos de la historia de la enfermedad y los respectivos niveles de prevención. Como sabemos, la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico caracterizado por la presencia de sintomatología predominantemente motora, como la bradiquinesia, rigidez y problemas posturales. También está asociado a una variedad de síntomas no motores, tales como la inestabilidad postural, caídas, interrupción de marcha, problemas de lenguaje, dificultades al tragar. Actualmente estos son uno de los retos más difíciles que se enfrenta el médico cuando trata pacientes con esta enfermedad. Le otorgamos la palabra al compañero Daniel. Muy bien. Para empezar, daré a conocer un poco sobre la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad se trata de la disminución de dopamina y cuerpo de Lewy en el sistema nervioso. Esta es la principal causa, ya que sustancias como la dopamina es el encargado de regular diversas funciones, tales como la conducta motora, la emotividad, efectividad, la comunicación neuroendocrino. Y todo esto partiremos de la historia natural de la enfermedad con el periodo prepatogénico, en donde se toma en cuenta la triada ecológica o epidemiológica. Hablaremos sobre la gente, el huésped y el ambiente. Tomando en cuenta que el huésped puede ser cualquier persona y el ambiente, pues, esto se puede producir a nivel universal. En cuanto haya un quebranto en esta cadena de la triada epidemiológica, surge la enfermedad. Y hablaremos sobre los primeros síntomas, tales como temblores, lentitud de movimiento, conocido como bradicinesia, rigidez muscular, alteración de la postura y del equilibrio, cambios en el habla y entre otros que se estará tratando posteriormente. En esto se toma en cuenta la prevención primaria y debido al desconocimiento de la causa de esta enfermedad, no se ha descubierto una forma para prevenir, por lo cual no hay alguna prevención específica. Simplemente tenemos la prevención primaria, así como datos generales que se puede dar a los pacientes, así como estudios han revelado recientemente que las personas que consumen café o tabaco tienen el menor riesgo de padecer de esta enfermedad. También se ha visto que las personas que ejercitan de forma anaeróbico, así moderado, pues puede reducir el riesgo de padecer esta enfermedad, tomando en cuenta también que se debe tener una alimentación saludable y poder mantener el cuerpo estable y con una buena salud. Gracias. Bien, ahora cedemos la palabra a la compañera Cindy. Hablaremos sobre el horizonte clínico. Iniciamos con el periodo de latencia. La latencia diagnóstica más breve en los pacientes con temblor podría guardar relación con el hecho de que es el síntoma motor inicial con mayor frecuencia que motiva a los pacientes para acudir a consulta con un médico. También están los cambios tisulares. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento,
Se comienza con un temblor leve en las manos. Surge también cuando las células del cerebro que producen dopamina, una sustancia química que coordina el movimiento, dejan de funcionar o mueren. También tenemos en los tratamientos actualmente disponibles, tienen un efecto estrictamente sintomático. Ningún fármaco ha demostrado efecto curativo o neuroprotector. Muchas gracias. Muy bien, ahora tiene la palabra el compañero Rudy. Hablaremos acerca del horizonte clínico, de los signos y síntomas del Parkinson, de efecto daño y de la muerte. Los signos y síntomas del Parkinson: temblores, lentitud en los movimientos, rigidez muscular, alteración de la postura y del equilibrio, pérdida de la memoria por partes de la tarde, pérdida del equilibrio, dolor muscular, pérdida de sueño, sueño irregular, pérdida de los movimientos automáticos, cambios en el habla, cambios en la escritura, defecto, daño. El mal del Parkinson provoca la muerte de ciertas células del cerebro que son las que ayudan a controlar el movimiento y la coordinación. La enfermedad lleva a que se presente agitación, temblores y dificultad al caminar, al moverse, tanto como la pérdida del equilibrio y que las caídas se vuelvan frecuentes. La persona aún es completamente independiente, dependiendo de los síntomas que presente. La muerte súbita de origen desconocido ocurre frecuentemente en pacientes con enfermedades neurodegenerativas que comprometen el sistema nervioso autónomo, tal como la enfermedad del Parkinson. Muchas gracias. Muy bien, ahora tenemos en la palabra a la compañera Mayeli. Les voy a comentar acerca de las fases de dicha enfermedad. Entre las fases se encuentran algunos no motores, como los trastornos del sueño, dificultad para ir al baño, depresión, etc. Los primeros síntomas motores de la enfermedad son pérdida de olfato, las personas se deprimen, y el dato más característico es que mientras el enfermo duerme, el cerebro no bloquea el cuerpo y hace movimientos de lucha y pegará a la persona que duerme con él. En la fase número 1, los síntomas generalmente son ligero temblor en zonas corporales, cambios en la marcha, las personas empiezan a arrastrar los pies, rigidez en algunas partes del cuerpo y lentitud de movimiento. En la fase número 2 es la respuesta terapéutica óptima. Los síntomas empeoran y afectan a ambos lados del cuerpo. Ya son más evidentes, pues aumentan los problemas para caminar, la inestabilidad postural y dificulta al mantener el equilibrio. La fase número 3 es la etapa intermedia. En esta etapa los síntomas empeoran poco a poco y empieza mayor dificultad en el equilibrio, lentitud en los movimientos, dificultad para caminar erguido. Ante estos síntomas aumentan las caídas. Las personas mantienen independencia para algunas tareas como comer, vestirse y pasear, pero pueden ser demasiado arduas. Para todo esto se recomienda realizar algunos ejercicios para evitar caídas y mejorar la marcha. En la fase número 4 está la respuesta terapéutica compleja, cuando empiezan a aparecer síntomas no motores, especialmente trastornos cognitivos. Estamos en una de las fases de Parkinson avanzados. En la fase número 5, más avanzada de Parkinson, puede generar una ausencia de respuesta a medicamentos y necesitamos tratamientos de segunda línea antes comentados. La persona con Parkinson sufre la rigidez total en las piernas, lo que hace imposible caminar y necesita atención las 24 horas. En la mayoría de casos, los síntomas cambian de forma lenta y el avance sustancial se produce durante el transcurso de varios meses o de años, pero si se trabaja estrechamente con un neurólogo, posiblemente logre controlar de forma aceptable los síntomas de la enfermedad. La enfermedad es progresiva y con el tiempo provoca discapacidad grave e inmovilidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora cedemos la palabra a la compañera Norma.
Muy bien, a mí me corresponde hablarles acerca del tratamiento y la prevención de esta enfermedad. Respecto al tratamiento, actualmente la enfermedad del Parkinson no tiene cura, pero sí se puede controlar de forma muy eficaz. Se conocen muchos aspectos del proceso neurodegenerativo subyacente de la enfermedad, pero los tratamientos que lo modifican todavía están en fase experimental. Por lo tanto, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson actual se dirige únicamente a mejorar los síntomas derivados de la pérdida y muerte neuronal. Como consecuencia de esto, los afectados de Parkinson deben ingerir estos fármacos antiparkinsonianos de por vida, según la dosis y combinación de medicamentos que su neurólogo considere más adecuados para su uso en particular. En la enfermedad del Parkinson, el tratamiento va dirigido tanto al control de los síntomas motores como al de los no motores, pues a veces estos últimos son incluso más incapacitantes. Al inicio de la enfermedad predominan los síntomas motores que responden a la levodopa. En el caso de las enfermedades de Parkinson avanzada, los problemas a resolver son las fluctuaciones de estado motor y no motor, derivadas de la neurodegeneración y la medicación dopaminérgica, así como síntomas motores y no motores que no responden a levodopa. Y respecto a la prevención de dicha enfermedad, debido al desconocimiento de la causa de la enfermedad, actualmente no hay forma de prevenir la aparición de esta. Algunos estudios recientes han puesto en manifiesto que aquellas personas que consumen tabaco o café tienen menor riesgo a adquirirla. Muchas gracias. Muchas gracias. Para finalizar, sabemos que el diagnóstico de esta enfermedad de Parkinson se puede hacer sin ayuda de recursos costosos, simplemente con algún médico de cabecera, siempre y cuando los criterios clínicos se apliquen adecuadamente. El manejo efectivo de la enfermedad dependerá también de la cantidad y de la forma en la que se maneje el medicamento disponible. Muchas gracias. Con esto finalizamos el foro de esta noche. Muchas gracias por estar presentes.